Algunos tratan de convencernos que para que el país crezca, las trabajadoras y trabajadores del país deben seguir sacrificándose y no ganando un sueldo que les alcance al menos para vivir. Y yo les quiero decir que el crecimiento tiene sentido si, solo si, llega a todas las mesas de Chile. Por eso vamos a avanzar con el ingreso vital de 750.000 pesos. Porque lo que tenemos que evitar, y también lo he mencionado, es la continuidad de este gobierno que tiene nombre y apellido, y se llama Janet Jara. Janet Jara es Gabriel Boric, con un tono de voz distinto, con un modo de ser distinta, pero es el mismo proyecto político, son los mismos partidos políticos, son los mismos operadores políticos, son las mismas personas que se rindieron ante el crimen organizado, son las mismas personas que abrieron de par en par nuestras fronteras, son las mismas personas que nos dejan un gobierno y un presupuesto desordenado, son las mismas personas que profesan la misma ideología. José Antonio Kast y Johannes Kaiser se apuran a responder ante la pregunta del entrevistador sobre qué hacer ante una llamada de Donald Trump pidiéndoles apoyo para invadir Venezuela. Ambos responden sin titubeos que le darían todo el respaldo. Evelyn Matei, un poco más elegante, señala en su respuesta: yo le diría que no hace falta, que una acción en tierra es muy costosa y hay otras formas de estrangularlo, refiriéndose a Nicolás Maduro. Esto es real, ocurrió en el último debate electoral en Chile antes de la primera vuelta que se celebró ayer, domingo 16 de noviembre. Lo estaba repasando en la web del diario Red nuestro compañero Matías Bosch y recordaba que si en las elecciones de 2017 Piñera se alzó para impedir que surgiera Chilezuela, 8 años después, hablar desenfadadamente de apoyar invasiones militares se convirtió en una insignia que exhibir en prime time ante 3 millones de televidentes. Chile irá a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 14 de diciembre. La primera la ganó ayer la candidata progresista Janet Jara con un 26,8% de los votos. Se enfrentará en el balotaje al ultraderechista José Antonio Kast, quien marcó un 24% de los sufragios, tan solo 3 puntos menos que la candidata del Partido Comunista. La brecha es muy corta y en este tiempo Jara tendrá que atraer los casi 6 millones de votos que obtuvieron las otras candidaturas, mayoritariamente de derechas. Por lo tanto, el desenlace parece casi cantado. La derecha chilena ha estado preparando este escenario desde hace mucho tiempo, apunta Bosch. Primero, derrotaron al proyecto constitucional. 2 procesos fallidos dieron lugar a una prolongada crisis institucional y un hartazgo generalizado. Luego, en alianza con el poder transnacional y los intereses imperiales que tienen en Chile a su principal proveedor de cobre y litio en el mundo, impidieron que el gobierno de Boric se convirtiera en algo parecido a alguno de los gobiernos de izquierda que han transformado América Latina. Y por último, aplastaron ideológica y políticamente la sola idea de que el progresismo pudiera volver a gobernar, aún aceptando a pies juntillas las reglas de la normalización que la propia derecha y sus cuadros le impusieron. Con todo esto, ¿cómo va a lograr Janet Jara atraer a esos casi 6 millones de votantes que dicen que son ni de izquierdas ni de derechas y que están hartos del status quo que siempre, según los grandes medios chilenos y según los influencers de derecha para todos los gustos y colores que logran permearles, representa a Gabriel Boric? Continúa Matías Bosch. Lo que está ocurriendo en Chile no puede analizarse aislado de que días antes de las elecciones de octubre en Argentina, Donald Trump lanzara un salvavidas financiero a Javier Milei por $20.000 millones, chantajeara al país con que esa ayuda estaba condicionada a la victoria del gobierno y enviara a un asesor personal a cuadrar a toda la derecha argentina para votar en una sola lista. Una eventual victoria de la derecha en Chile, en cualquiera de sus vertientes más tradicionales o disruptivas, significaría en términos prácticos sellar el dominio hemisférico de Washington y contar con aliados directos del proyecto trumpista en toda América del Sur: Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador.
A partir del 2026, los 3 países del Triángulo del Litio podrían ser ultraderechistas pro-gringos. El boliviano Rodrigo Paz y Donald Trump ya han confirmado el restablecimiento de las relaciones de embajadores. Trump está llamando y mientras Kast enuncia el sin comunismo en su himno de campaña, la candidata Janet Jara encara la rearticulación de la derecha y la fascistización a nivel internacional, la batalla encendida por el control geopolítico en Sudamérica, la operación política mediática que instaló el miedo y desplazó a la indignación por los abusos y la bajada de banderas que operó en la política en la disputa de emociones, dolores y anhelos durante estos casi 4 años. Hoy en la base América Latina hablamos de las elecciones presidenciales en Chile, de las posibilidades de Janet Jara y de José Antonio Kast, de las responsabilidades de Gabriel Boric y de lo que se viene en la región si no queda nadie progresista. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Janet Jara ganó la primera vuelta, pero el panorama de cara a la segunda no pinta del todo bien, que digamos. Marco Teruggi, ¿cuál es tu análisis? Bueno, vamos a ver los resultados, todos los resultados de este domingo de elecciones en Chile, presidenciales, legislativos, cómo quedan posibles alianzas hacia la segunda vuelta, dónde están las mayores probabilidades, pero también el significado político de este resultado, que es un resultado muy particular, en particular por los números escasos que sacó la centroizquierda y la izquierda. ¿Por qué? Esto lo vamos a analizar. Estefanía, ¿qué tal estos medios y cómo calientan los motores de cara a la segunda vuelta? Cuéntanos. Bueno, los medios chilenos decidieron que aunque esta era una elección de ganadores y perdedores, ellos iban a decir quién ganó y quién perdió, iban a poner sus propios porcentajes, iban a ir contándonos lo que quieren que pensemos de este resultado y además pues como que van vislumbrando cuáles van a ser los titulares que veremos ya para la segunda vuelta, que no distan mucho de los que hemos visto en los últimos meses. Y hoy desde Santiago nos acompañará también Javier Pineda, periodista, director del Ciudadano de Chile. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Chile irá a segunda vuelta presidencial el próximo 14 de diciembre y deberá decidir entre quienes lograron los 2 mejores resultados este domingo en la primera vuelta. Por un lado, Janet Jara, del campo de la izquierda, que llegó primera con 26.85%, y José Antonio Kast, de la derecha o ultraderecha, que llegó segundo con 23.92%. Se trató de un resultado sin grandes sorpresas en cuanto a quienes se llevaron los tickets para la segunda vuelta, aunque sí hubo sorpresas entre el tercero, cuarto y quinto en los resultados del domingo. El tercero, vayamos por la lista, fue Franco Parisi, el candidato outsider de centro derecha o derecha que logró casi 20% de los votos. El cuarto resultó ser Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, con 14.1%, y finalmente en quinto lugar quedó Evelyn Matei, del tradicional partido de derecha Unión Democrática Independiente o UDI, pasando solo el 12%. Y de allí los 3 que siguieron luego de estos 5 tuvieron menos de 2% cada uno. Ya vamos a hablar de los resultados legislativos, pero primero una opinión sobre los números presidenciales, querida Ina. Como decías, no hubo mayor sorpresa entre quienes irán al balotaje, aunque una mirada sobre los 5 primeros que nombraste muestra una fotografía muy clara. Entre el segundo, tercero, cuarto y quinto, que son todos de centro derecha, derecha o extrema derecha, sumaron más del 70% de los votos, más del 70%. O sea, 2/3 de quienes fueron a votar, una mayoría muy clara, votan a la derecha. Y si agarramos el campo de las izquierdas o progresismos, tenemos, sumando a Jara, Marco Enrique Ominami con 1,20%, Eduardo Artés con menos de 1% y Harold Maine Nichols de centro izquierda que tuvo 1,26%, pues se llega justo al 30%, ¿no? Entonces tenemos 70-30 medido en términos de campos políticos. Después la aritmética es más compleja, pero quedémonos con esta foto. Y además fue una elección en la que votaron más de 13 millones de personas, alcanzando el 85% del padrón, siendo la primera con voto obligatorio desde el año 2012. Por lo que la fotografía que comentás, Ina,
Latina fue con alta participación y resulta, podemos decir, ilustrativa del clima de ideas que vive Chile. Y un posible indicativo también de cómo podrían darse las cosas para la segunda vuelta de este 14 de diciembre. Estefanía, ¿qué viste de las declaraciones de quienes quedaron fuera del balotaje? Bueno, que tanto el cuarto, Kaiser, y la quinta, Matei, rápidamente le dieron el apoyo a Kast. En particular Kaiser, que tiene el nombre del Partido Libertario en clara referencia a Javier Milei, que fue lo primero que dijo al conocerse los resultados. Vamos a ver. Adelante con el video de Kaiser. Reconocemos en esta instancia, con la hidalguía que corresponde, la victoria de José Antonio Kast, que acaba de pasar la siguiente ronda. Nosotros cumplimos nuestra palabra, el Partido Nacional Libertario es un partido de palabra y vamos a respaldar su candidatura entonces en segunda vuelta, porque la alternativa es la señora Jara. Ahora, para quienes puedan estar tristes o deprimidos porque nosotros no ganamos, hace 6 meses atrás nosotros no teníamos nada. Apenas habíamos logrado habíamos reunido las firmas del partido. 6 meses después vamos a tener una bancada, vamos a tener senadores, vamos a tener diputados. Kaiser de la ultraderecha que iba a dar el batacazo, pero no lo dio finalmente y quedó cuarto. Y esto último que decía anoche, es decir, el crecimiento en diputados y senadores de su fuerza política, es importante para la correlación de fuerzas legislativas que va a comenzar. Pero ya vamos a ir a eso. El tema ahora es que la aritmética para la segunda vuelta, que Kast cuenta con el respaldo de Kaiser y Matei, que fue la gran derrotada de la derecha tradicional, que fue de hecho a darle el respaldo al búnker en el momento de su victoria. Y Kast, al dar su discurso ante el público que fue a escucharlo, llamó a la unidad entre esos dos sectores de la derecha y la ultraderecha para formar una suerte de tridente de la derecha chilena. Pero una pequeña aclaración, Marcos, si me permites. O sea, en Chile todo el campo de la derecha, en este caso Kast, Kaiser y Matei, comparten su reivindicación más o menos encubierta, más o menos del dictador Augusto Pinochet y de su modelo de país. Matei llegó a decir que en el año 1973 el golpe era necesario y el propio Kast hizo campaña en 1989 para que siguiera Pinochet. Claro, ese pinochetismo que comparten les proporciona una base de acuerdo para ir a esta segunda vuelta, en particular si están frente a una candidata ni más ni menos que del Partido Comunista, como es Janet Jara. Ahora sí, escuchemos a Kast, que, como notarán, habló detrás de un vidrio blindado como durante toda su campaña, que estuvo marcada por el discurso de la inseguridad. Adelante con el video de Kast. Quiero darle las gracias a todos los candidatos presidenciales que participaron en esta elección. En especial, quiero saludar y agradecer a Evelyn Matei y a Johannes Kaiser. Gracias a ambos, porque si bien podemos haber tenido diferencias que son legítimas en campaña, es mucho más lo que nos une. Tenemos una misma mirada respecto de cuáles son las dificultades y los dolores de Chile. Los tres planteamos que la seguridad era un tremendo desafío para el próximo gobierno. Los tres hablamos claro de que había que recuperar la calidad de la enseñanza para nuestros jóvenes. Los tres tenemos claro que el sueño de la vivienda propia se había perdido. Los tres tenemos claro que a las personas con enfermedades hay que tratarlas con dignidad. Así que a ellos, mis agradecimientos por haber estado aquí, por haber dado su apoyo a esta candidatura en unidad para lo que viene hacia adelante. Mucho más lo que nos une, como venir de la misma raíz pinochetista. Y Kast cuenta entonces con el respaldo de Kaiser y Matei, que de conjunto reunieron a 26% del electorado. Y ese 26% junto al 24% del propio Kast llega justito al 50% necesario para ganar las elecciones. Por eso la derecha se fue a dormir contenta este domingo en la noche al conocerse los resultados. Aunque claro, se sabe o debería saberse, almorzar
forzar la cena no suele ser una buena decisión, en particular porque en las elecciones del traspaso de voto de un candidato a otro, pues no es automático. Y Marco, ¿qué dijo el tercero en la lista, Franco Parisi? Franco Parisi, el que alcanzó casi 20% de los votos y se transformó así en el gran elector de esta segunda vuelta. Gran elector quiere decir que su decisión de hacia quién votar podría definir el resultado. Y escuchémoslo al respecto, Ina, Estefanía, a quienes nos miran, porque justamente le hicieron la pregunta en rueda de prensa, o sea, a quién endosaría su voto, y Parisi, outsider y escurridizo, contestó lo siguiente. ¿Nosotros les vamos a endosar porque son bonitos? No son bonitos. ¿Porque son inteligentes? No son inteligentes. Aquí el peso de la prueba lo tienen los dos candidatos. Ellos tienen que ganarse la opinión de la gente y del PDG, no al revés. Cuando dices que vas a ayudar, ¿a qué te refieres? Nosotros tenemos los programas abiertos y por supuesto se tiene que gobernar, pero hazte por lo menos una revisión de lo que tú proponías. Yo quiero que nieguen cantar en actos la tercera estrofa porque divide. Yo quiero que nieguen que nunca más se va a cantar el que nos salta es Paco. Yo quiero que se niegue al mato a Paco. Yo quiero que se bajen los sueldos. Yo quiero que se baje el IVA a la canasta básica. No quiero que mis ancianos paguen IVA por sus pañales. No le estoy pidiendo ninguna maravilla. No quiero que llenen de monumentos de Allende o de Pinochet, que eso no va. Ni Allende ni Pinochet, la nueva ni de derecha ni de izquierda, o ni fachos ni comunachos, como repitió Parisi en la campaña. Y en general, o siempre, eso termina cayendo hacia la derecha y no hacia la izquierda. Ahora bien, me agarra una duda. ¿Qué había hecho Parisi en 2021 cuando el balotaje fue entre Kast y Gabriel Boric? Bueno, en ese entonces hizo una suerte de consulta interna entre sus afiliados para definir la postura y el resultado fue 61% de respaldo a Kast, pero en esa consulta votaron menos de 25.000 personas, por lo que tampoco es que haya sido muy representativa de los 900.000 votos que había sacado en ese 2021, por lo que no está claro que lo que finalmente decida Parisi ahora sea tampoco lo que hagan sus votantes, sobre todo porque no pareciera tratarse de un voto sólido. De hecho, ¿vieron cuánto aumentó Parisi entre el 21 y el 25 estos 4 añitos? Sí, de hecho sacó ahora más de 2.500.000 votos con un discurso del fin de las ideologías. De hecho, 1.600.000 votos más que 4 años atrás, por lo que se llevó un caudal importante de los nuevos votantes. Una señal de un cansancio de la política tradicional chilena, si me permites. Claro, y Jara, ahora hablemos de Janet Jara, el que ganó la primera vuelta, necesita ir a buscar votos allí también para su segunda vuelta. Y la dificultad de la candidata de la izquierda para el balotaje es la ausencia de otra fuerza de centroizquierda sólida donde ir a pescar esos votos, ya que los otros 3 candidatos progresistas o de centro apenas pasaron el 3% de conjunto. Y Jara se refirió justamente a la unidad en su discurso el domingo en la noche, o dicho de otra manera, tiró unos cuantos centros a los votantes de las otras fuerzas. Adelante. Y quiero contarles ahora que valoro profundamente la propuesta de la devolución del IVA de los medicamentos que está en el programa de Franco Parisi. Quiero contarles que además valoro las esquinas deportivas que están en el programa de Harold Mike Nichols. Por cierto, en el caso de Evelyn, ¿cómo no vamos a valorar la reducción de los tiempos de espera oncológica? Y lo tomaremos, porque cuando la salud en Chile no se soluciona, son quienes tienen menos recursos los que más sufren. Quiero señalar además que vamos a recuperar 400 barrios vulnerables, como lo propone Marco Enrique Sominami, y los centros artísticos del profe Artés, solo por mencionar algunas de las propuestas que han estado en el debate público. Bueno, ahí están las líneas que seguramente trabajará Jara hacia la segunda vuelta. Y esa dificultad de Jara para buscar votos se explica en otro elemento más. No solo que los otros 3 candidatos del progresismo sacaron apenas 3%, sino que la histórico centro-izquierda o el centro, con partidos como el Partido Socialista o el Partido por la Democracia, esta vez fueron directamente con Jara luego de que ganara la interna, o sea, no presentaron candidatos propios. Visto así, en realidad,
toda la centroizquierda e izquierda chilena junta, o sea, los socialistas, el Partido por la Democracia, los comunistas, el Frente Amplio, no llegaron a más del 27% este domingo. Es una paliza. Y luego pues está la cuestión de que Jara es la candidata de continuidad del actual gobierno de Gabriel Boric, que no es que tenga muy buenos números, que digamos, ¿no? En efecto, no lo son y desde hace ya un tiempo, aunque a fin de octubre la aprobación de Boric subió a 28% desde el 23% que tenía según la encuesta del Centro de Estudios Políticos. Ese número de aprobación de Boric, de hecho, fíjense, se corresponde al resultado que sacó Jara el domingo, punto más, punto menos, en lo que no parecería ser una casualidad entre los dos números. Pero la candidata del Partido Comunista, que busca ser más amplia que el partido y prometió incluso que podría congelar su militancia en el PC si es electa, reivindicó este domingo en la noche algunos hitos del gobierno de Boric, en particular en materia laboral, donde ella fue ministra hasta hace muy poco. Sino que una vez más quiero reivindicar lo que hemos hecho. Recuperamos 580.000 puestos de trabajo, redujimos la informalidad en un 26%, aumentamos históricamente el sueldo mínimo, sacamos adelante las 40 horas. Y por cierto, aun cuando muchos se opusieron, sacamos adelante una reforma previsional para el país, después de 43 años. Quiero decirles que esto lo logramos hacer en 3 años en los que estuve como ministra. Lamento que en los 16 años que Kast estuvo como diputado, nadie recuerde una sola ley o un solo acuerdo que haya sacado por el bien del país. Esa es la realidad. Bueno, por cierto, Marco, perdón, me quedé con la idea de que se supone que Janet Jara congelaría su militancia en el Partido Comunista si es electa presidenta. Me resulta llamativa la fórmula en la cual Jara tomó distancia de su propio partido, seguramente para ampliar su alcance político, pero sigue siendo llamativo porque es como distanciarse de sí mismo. El síndrome Boric, le dicen, algo así como una parte de la izquierda o progresismo chileno que se alejó del propio estallido del 2019 y de alguna manera pues lo reniega. En fin, veamos ahora cómo quedó el mapa del poder legislativo, que será clave para los próximos 4 años, gobierne quien gobierne. ¿Qué dejaron las urnas como resultado? Ya me imagino. Bien, veamos el mapa del poder legislativo. Bueno, no fue tan desbalanceado como en las presidenciales, ya que las 3 derechas lograron 78 de los 150 diputados y 27 de los 50 senadores, pero fueron suficientes para darle la mayoría a la derecha y ultraderecha en ambas cámaras. O sea que si Kast gana en diciembre tendría una buena situación parlamentaria porque tendría mayoría en ambas cámaras. Exactamente, Estefanía. Y en cuanto al espacio de centro-izquierda e izquierda del Pacto Unidad por Chile, que integra Partido Socialista, Frente Amplio de Boric y Partido Comunista, bajó, por ejemplo, de 72 a 61 diputados, perdiendo 11 escaños. Y en cuanto a Franco Parisi, el tercero, su partido pasó de no tener ningún diputado a tener ahora 13, lo cual es un buen resultado. Con estos números es evidente que hay un cambio político en Chile desde las últimas presidenciales de 2021. No solo porque toda la centroizquierda e izquierda junta llegó solo al 30% y porque la centroderecha y derecha alcanzó el 70%, sino diría incluso por la emergencia del propio Parisi. ¿Cómo podríamos mirar estos números políticamente o en términos de ciclo en un país que hace solo 6 años protagonizaba un inmenso estallido social, Marco? Bien, es importante que nombres el estallido porque ahí hay una fecha clave. Y si me permiten, déjenme descomponer el tiempo político en 4 para graficar en qué momento estamos ahora. Tuvimos en primer lugar en 2019 lo que se llamó el momento destituyente, donde se impugnó y acorraló el orden político entonces hegemónico, sintetizado en la Constitución de Pinochet que había que destronar. A ese momento destituyente debía seguirle justamente el segundo momento, que era el constituyente, que era la producción de un nuevo orden que simbólicamente estaba sintetizado en la presidencia de Boric y sobre todo en la nueva constitución que seguro recuerdan muy bien. Pero
como bien recordarán, la nueva constitución fue rechazada por amplia mayoría en septiembre del 2022 y significó un golpe tanto para la posibilidad de cambio como para el gobierno del propio Boric. Y ahí llegamos al tercer tiempo político de esta descomposición del tiempo que estamos analizando, que puede llamarse el empate catastrófico, donde ni la izquierda logró modificar la Constitución, ni tampoco la derecha, que también tuvo su oportunidad en 2023, logró hacerlo. Hasta que llegamos a este domingo 16 de noviembre, cuarto momento, donde lo que parece dibujarse en el horizonte es una probable victoria. Habrá que ver, pero es una probabilidad del bloque de las derechas y en consecuencia la llegada del momento restaurador que venga a cerrar lo que abrió el estallido de 2019. Eso es de hecho lo que quiere explícitamente Kast, clausurar lo que destapó el estallido social que impugnó ese orden que él defiende. Y esta noche Chile sí despertó, pero despertó de verdad. Luego de 6 años de violencia, de ideología, de mediocridad, hoy millones de chilenos son los que han decidido abrazar un proyecto que plantea la oposición a este gobierno fracasado, a este mal gobierno que le hizo daño a nuestra patria. Y vuelvo a reiterar que nosotros queremos un cambio verdadero. Queremos un gobierno con carácter, un gobierno que mire hacia el futuro sin dividirnos por nuestro pasado. Un gobierno que una a los chilenos, no que divida. Un cambio de verdad, dice, encabezado por él mismo, pinochetista, de padre acusado de filiación nazi. Vaya cambio para Chile, ¿eh? ¿Y Boric dijo algo a todo esto? Habló ayer cuando ya se sabía que Jara y Kast pasarían a la segunda vuelta y esto fue lo que dijo el presidente. Nuestro país puede decir y celebrar la solidez, la confianza y el eficaz funcionamiento de sus procesos electorales. Chile tiene una democracia sana, una democracia robusta, que no podemos dejar de cuidar todos los días. La institucionalidad democrática chilena tiene que seguir siendo fortalecida por todos nuestros compatriotas. Al final, Boric, que venía a cambiar el orden impugnado, se convirtió en el gran defensor de esa institucionalidad o la democracia entendida solo como votar, la democracia liberal. Algo que se comprende en el contexto de un país donde hubo una dictadura tan larga que de hecho reivindica la derecha. Pero claro, es muy poco a la luz de las expectativas de transformar que tenía el gobierno de Boric en su momento. La desilusión, ese gran motor político. Un gobierno progresista que no cumple con las expectativas y abre las puertas a la ultraderecha. No sé por qué, pero tengo un déjà vu de Argentina con un tal Alberto Fernández y un tal Javier Milei. Lo que no avanza retrocede. Y quisiera agregarles un dato más sobre la composición del voto de este domingo que es ilustrativa. Resulta que Kast, José Antonio Kast, ganó en 4 de las 5 comunas más pobres del país, 3 de las cuales están en el sur, en la llamada Araucanía. Y en las 3 más ricas, Vitacura, Las Condes y Providencia, en la región metropolitana de Santiago, ganó Matei. O sea que la derecha tradicional se impuso en los sectores más altos y la derecha más radical logró permear en sectores populares, en particular del interior. La pregunta es inevitable. ¿Por qué votaron a Kast en los sectores populares? Por la agenda de la seguridad, en parte, porque se volvió predominante en la campaña y en la demanda social y ahí él es su principal área de fortaleza. O por una centroizquierda sin raíces que gobernó con más promesas que logros y que, por ejemplo, no modificó la correlación comunicacional que estaba a su desfavor. Bueno, queda ahora un mes para la segunda vuelta que va a ser difícil para Janet Jara, aunque no todo está dicho hasta que se cierran las urnas. En cuanto a Pinochet, su sombra vuelve a aparecer en Chile, como en esa película El Conde, donde el viejo dictador es un vampiro que sobrevuela Chile por las noches, deambula por el Palacio de la Moneda y toma sangre de trabajadores. Gracias, compañero. Ustedes llegan a la Moneda y el canciller o la canciller a quien ustedes designen les dice que tiene 2 llamados en línea. En un teléfono está el presidente Trump diciéndoles que va a invadir por tierra Venezuela y les pide su respaldo. En el otro teléfono tienen a Nicolás Maduro, que le está diciendo que el gobierno de Estados Unidos los quiere invadir y que ustedes tienen que ser solidarios con un gobierno latinoamericano. ¿Qué línea toman primero? ¿A qué presidente le responden? ¿Y qué le dicen?
le respondería a Trump, y debido a lo que ha sido la acción permanente también del régimen venezolano contra toda la estabilidad del hemisferio, yo apoyaría una intervención en Venezuela. Y al señor Maduro le diría que agarre sus pilchas y se mande a cambiar. Yo sí le contestaría a Maduro y le diría, váyase, deje su dictadura. Y después le diría al presidente Trump, proceda. Maduro se robó las elecciones, no es presidente, eso es lo primero. Así que no estarían sacando a un presidente legítimo. Lo segundo es que, de verdad, yo no creo que vayan a invadir por tierra. Eso es súper largo, es súper caro. Hay formas mucho más inteligentes, más modernas, más rápido de estrangularlo. Gracias. Estefanía Veloz, ¿vamos arriba? Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Existe un fenómeno particular cuando los medios de comunicación deciden que un resultado electoral no se ajusta a sus preferencias editoriales. No modifican los números porque, bueno, eso sería demasiado evidente, sino que construyen un marco interpretativo donde una victoria se transforma en una derrota política. A ver, déjame entender esto. ¿Cómo transformas el primer lugar en el último lugar sin alterar los números? Cuéntanos. Te voy a poner un ejemplo y para eso tenemos a emol.com, que es El Mercurio Online, la plataforma digital de noticias que aloja contenidos de los diarios propiedad de la empresa El Mercurio. Sí, el de la familia Edwards, sí, el del golpe de Estado. Ya con eso tienen mucho en común con José Antonio Kast. Más o menos, ¿no? Entonces, Emol publicó el 16 de noviembre, Jara gana la elección lejos del 30% y Kast se impone en la primaria de la derecha. El sector en conjunto suma 51%. Vamos a desmembrar este titular. Vamos, Jara gana la elección. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué es lo que pasó? Pero inmediatamente agregan lejos del 30%. Eso es literalmente la creación de un umbral artificial. El 30% no tiene ningún significado electoral en Chile. No es necesario para ganar la primera vuelta, no otorga ventajas especiales, no existe en la ley electoral. Es un número inventado desde el análisis para crear una sensación de fracaso. Esto según expertos. El 30% según expertos. Lo digo porque en la primera vuelta de Boric obtuvo un 26%, más o menos o alrededor, y aún así ganó la presidencia. El mismo artículo de MOL continúa. Lo concreto es que Jara tuvo una performance similar a la de Boric, que es presidente, en la primera vuelta del 2021. ¿Y quién más está diciendo estas cositas? Entre otros, Tomás Moschiati, el periodista de CNN Chile y Radio Bio Bio, el mismo que en el 2021, por cierto, tuvo aquella entrevista viral con Kast sobre los Panama Papers, donde Kast respondió palabras más, palabras menos. Técnicamente no conozco Panamá, así que técnicamente no estuve ahí. Y vamos, de hecho, a recordar ese momento porque te veo, Marco, con cara de... no me acuerdo. Vamos a recordarlo. Adelante con las imágenes. A propósito de las inversiones de usted allá en Panamá. Dígame. A ver, hay un documento que efectivamente dice José Antonio Kast Rist. Del 2006 me lo mostró Boric en el debate. Es público hace mucho rato. Y usted está ahí. No. No. Yo el nombre mío está ahí, pero no estoy yo en Panamá porque nunca he ido a Panamá. No, pero sí. A ver, cuando uno otorga un mandato... está ahí estoy. No, está aquí. Pues usted, está bien. Es que cuando uno otorga un mandato, una persona... le da facultades a otra persona para que actúa en nombre y representación de José Antonio Kast. O sea, es como si hubiera estado ahí. Claro. En eso consiste el mandato. Está bien. Sí, o sea, estuvo en Panamá. Estuvo mi mandato. Desde el punto de vista legal, estuvo en Panamá. Estamos de acuerdo, sí. ¿Y qué andan haciendo en Panamá? Bueno, solo le faltó decir cómo voy a tener negocios en Panamá si estoy aquí con usted y no en Panamá, país que, insisto, no conozco. Me recordó a meme que dice, si fuera corrupto podría hacer esto. Parece chiste, pero es anécdota. El mismo Moschiati, que ahora analiza los resultados diciendo que Jara tuvo una victoria débil, curiosamente, cuando Kast quedó en segundo lugar, no habló particularmente de derrota ni entonces ni ahora. Vamos a escuchar qué dice este periodista. Conclusión, Tomás, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Hola Constanza, Juan Manuel, Mauricio, buenas noches. A ver, yo creo que lo primero que uno puede decir, que podemos decir con respecto a esta presidencial, es evidentemente que la victoria de Janet Jara en primera vuelta estaba asegurada, pero la victoria es una victoria débil.
una victoria absolutamente menguada. Se estimaba que Janet Jara, para tener posibilidad en segunda vuelta, tenía que tener por lo menos 32, 35 puntos. Obtiene cerca de los 27, bajísimo. Ahí queda claro que ese 30% lo impusieron los medios para decir que esto sí fue una victoria, pero bueno, débil. Y volvamos a la nota de EMOL que les mencionaba, porque hay otro porcentaje por analizar y es este. Kast se impone en la primaria de la derecha. EMOL literalmente inventó una competencia que no existía para declarar un ganador donde no lo había dentro de esa primaria ficticia. Espera, ¿primaria de la derecha? ¿Hubo una primaria paralela que nadie más vio? No, lo que hicieron fue tomar a todos los candidatos que ellos calificaban como derecha, Kast, Matei, Kaiser, y decir que entre ellos Kast ganó, y bueno, ahí está, otro triunfo para Kast. ¿Y ese 51% que mencionan constantemente, Veloz? El sector en conjunto suma 51%, dice la nota, y esa quizá es la técnica más insidiosa, la que quiere comunicar algo que Kast más Matei más Kaiser son aproximadamente 51%, y presentan esta suma como si fuera un bloque monolítico, como si todos fueran a votar automáticamente a Kast en la segunda vuelta, o como si lo hubiera votado ya el 51%, porque si uno lee Kast y 51% en el mismo titular, más o menos eso se entiende. Jara ganó por 3 puntos. No estoy diciendo que fue una gran victoria, pero ganó, y eso los medios les toca informar. Ya después escribirán sus análisis políticos o columnas de expertos, pero en titulares y en el periodismo que tanto defienden ortodoxo, no deberían ir estos adjetivos, debería ir quién ganó. Es un hecho, es una noticia, no una opinión, pero los medios chilenos jugaron al empate técnico con titulares como victoria estrecha o resultado ajustado. Es una trampa para informar que Jara ganó y luego escribir 5 párrafos sobre por qué su victoria pues no cuenta. Bueno, tomaron un dato duro y lo enterraron bajo adjetivos para que nadie se acordara de quién ganó realmente. Por cierto, ¿y en el país vecino cómo se lo tomaron, Marco? Mi país vecino, bueno, La Nación Argentina, para explicar el triunfo de Jara, escribió, abro comillas, Janet Jara llega desde el Partido Comunista, un sello que sigue generando resistencia en parte del electorado. Además, carga con un fantasma instalado por sus adversarios, América Latina. A lo largo de la campaña la asociaron con experiencias como Venezuela o Nicaragua, cierra comillas, aun cuando Jara se desmarcó una y otra vez más de esos países. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Venezuela, Nicaragua, ¿qué tiene que ver Jara con estos países? Absolutamente ninguna cosa. Como dice La Nación en ese mismo artículo, toda su carrera, refiriéndose a Jara, se ha desarrollado en el Estado chileno y dentro de los márgenes institucionales. Pero la intención de construir un estigma comunista por su militancia pesa mucho en los medios, incluso en La Nación con este artículo. Pero espera un poco, vi que en el párrafo de la nota de La Nación, mencionada por Marco, dice fantasmas, y me recordó también a un titular de La Tercera de hace 4 meses que hablaba del fantasma del comunismo cuando Jara ganó las primarias. O sea, siempre la misma cantinela, las primarias, la primera vuelta, la segunda vuelta, siempre la misma amenaza, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, Ina, porque Jara es alguien presentada como la comunista asociada a Venezuela, una constante durante toda la campaña. Venezuela y Cuba. Vamos a escuchar. ¿Considera que Venezuela es una dictadura o no? Creo que cada país tiene que definir su destino. Creo que es importante reconocer que hay un régimen autoritario en Venezuela y espero que su solución a su propio proceso la encuentren dentro del marco institucional y lo resuelvan sin intervención extranjera. ¿Y Cuba? Mire, ¿Es una dictadura? Sí, el caso de Cuba es bastante distinto. ¿Hay violación a los derechos humanos? ¿Usted comparte con el presidente Boric que hay violación a los derechos humanos en Cuba? Mire, no recuerdo. También lo dice un informe internacional. Lo dijo en el debate. Sí, lo dijo en el debate que hicimos aquí con Chilevisión. Está bien. Lo dijo. ¿Usted no considera una dictadura Cuba? No, yo creo que Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro, que efectivamente tiene partido único. Como no hay libertad, no hay libertad. Por la situación política que atraviesan ambos países. Esto después de que la candidata presidencial del Partido Comunista evitara responder explícitamente la pregunta de si en Cuba se respetan los derechos humanos. Este debate y también los emplazamientos que han surgido desde su propio sector respecto particularmente a la situación en Cuba, y al respecto Janet Jara señaló que efectivamente Cuba tiene problemas internos.
Pero ¿y Jara propuso algo remotamente venezolano? Nos preguntamos. Pues absolutamente nada. Su programa es socialdemócrata, más parecido a Bernie Sanders o Zoran Mamdani que a los programas de Fidel Castro o Hugo Chávez. Pero cada propuesta de ella era enmarcada como el camino a Venezuela. La vieja confiable, nunca falla. Pero esto resulta curiosa si una piensa que, pues de otro lado, el adversario político sí ha tenido declaraciones como nos repasaba Marco, pinochetistas, que sí está vinculado con una dictadura y eso no importa, ¿no? Completamente. José Antonio Kast, quien públicamente ha defendido la dictadura de Pinochet, a quien me encantaría que le preguntaran, ¿en la dictadura violaron derechos humanos? Con el mismo ahínco que le preguntan a Janet Jara sobre Cuba y Venezuela, pues Kast aparece en los medios como, no sé, Ina, ¿tú sabes cómo aparece en los medios? Déjame adivinar, conservador, republicano o tal vez como lo llama El País, ultraconservador, aunque algunas veces incluso lo llama de ultraderecha, que no ultraderechista. Precisamente esos son los adjetivos para describir a quien dijo que Pinochet podría ser su votante. Entonces, a Jara la vinculan con Cuba, con Venezuela y Nicaragua sin que ella los mencione. Le preguntan sobre los gobiernos de esos países y le llaman comunista únicamente para describirla así, más allá de su militancia, para vincularla con otros países de América Latina. Y dicen, miren, nos va a convertir en Venezuela, pero acá no se le llama pinochetista en medios de comunicación, no, él es de derecha y no se le pregunta por su vínculo declarado con el dictador y no se dice, ay, Kast nos quiere convertir en el Chile de Pinochet. Entonces tenemos a una candidata constantemente demonizada en los medios como comunista y asociada con Venezuela versus a un apologista de la dictadura presentado como un conservador. Así nomás. Bueno, incluso hasta lo han llamado en el medio Perfil de Argentina un nostálgico de Pinochet. Ay, claro, es simplemente un nostálgico de Pinochet. No es que defienda activamente un régimen que ejecutó a miles de personas, torturó sistemáticamente a decenas de miles y desapareció opositores políticos durante 17 años. Para nada, es solo que Kast tiene una melancolía muy especial por aquella época dorada del neoliberalismo impuesto a punta de fusil, los estadios convertidos en campos de concentración y los vuelos de la muerte sobre el Pacífico. ¿Será que próximamente encontraremos titulares sobre nostálgicos de Videla o melancólicos del Plan Cóndor? Porque seguro que como Kast habrá personas que recuerden esa época con cariño. Bueno, es bastante común para los adultos mayores recordar los 70 con nostalgia por la música y la moda. De hecho, a mí hay cosas de los 70 que me gustan. Pero bueno, acá se le dio por la dictadura militar, era la parte que no había que tener nostalgia hasta condenarla. Entonces, lo que los medios presentan como una elección normal entre la izquierda y la derecha es en realidad entre una candidata que milita en un partido que siempre participó en los procesos de la democracia liberal chilena, Partido Comunista Chileno, versus un candidato que defiende y tiene vínculos con una dictadura que se instaló y se sostuvo sin que la votara absolutamente nadie. Y cuando esta comunista bolivariana, o mejor dicho, esta débil ganadora, como la llaman, ganó la primera vuelta, hubo medios como La Tercera que dijeron, pero el verdadero ganador fue Franco Parisi, fue la gran sorpresa. Lo que sea con tal de no solo informar que ganó Jara y fue la ganadora, pero además esto ya lo vimos, Marco, a mí me suena. ¿A qué te referís con ya lo vimos? Bueno, en el 2021 en la elección que tú no recordabas, emol.com nos regaló este titular: Kast y Boric a segunda vuelta y la sorpresa, Parisi. Un flashback total, como que solo cambiaron Boric por Jara o Jara por Boric, como quieran verlo. Es raro, ¿no? Porque algunos medios se muestran sorprendidos por el resultado de Parisi y fue el mismo tercer lugar que también generó asombro en el 2021. Sí, obtuvo más votos, pero siguió en el tercer lugar como para dedicarle un titular. De hecho, la nota dice José Antonio Kast y Gabriel Boric, esa nota del 21, lideraron los últimos sondeos como los favoritos para avanzar a una segunda vuelta por la carrera presidencial. Resultados que se confirmaron esta jornada. Porque claro, cuando dos personas pasan a la segunda vuelta, aunque Boric haya ganado y no le llamen ganador, a los dos les dices los favoritos. Aunque les cuento que hay medios que el día de hoy decidieron informar diferente, como la portada del periódico El Mercurio. Aquí favorito solo se lo lleva uno. Y dice, Jara supera por estrecha ventaja a Kast, que se erige como el favorito para el balotaje, y Parisi irrumpe en un tercer lugar. Algo
Algo más ad hoc habría sido que Janet ganó y así, junto a Kast, es la favorita para la segunda vuelta, los dos, por lo que pasaron pues a esta segunda vuelta. Cuando múltiples medios repiten victoria débil, estrecho margen, segunda peor ganadora, crean la realidad perceptual paralela, una suerte de saturación cognitiva. Lo lees en La Tercera por la mañana, lo escuchas en Radio Bio Bio a mediodía, lo repite Mole en la noche y terminas creyendo que aquí la que perdió fue paradójicamente la que ganó. Así es como influyen los medios en las elecciones y en la percepción. La segunda vuelta será el 14 de diciembre, como decíamos, y a juzgar por lo anterior podríamos pensar que los medios ya están escribiendo los titulares. Y no importa lo que pase, si gana Jara, será pues el débil triunfo de la peligrosa comunista. Y si gana Kast, será el conservador que gobernará Chile después de años de, oscuridad. No sabemos cuál será el resultado electoral, pero sí sabemos que en los medios chilenos los dados están cargados. Gracias, Estefanía. No es lo que esperábamos. Hubiésemos querido un triunfo más holgado, pero igual estamos contentos. Es un tremendo desafío el que se nos pone por delante y creemos que si sacamos fuerza de flaqueza, fuerza del pueblo, podemos revertir este resultado mezquino. Necesitamos un cambio importante, necesitamos que realmente se revaloren los valores, valga la redundancia, los valores que se han perdido. Necesitamos más derechos, más propuestas interesantes, que se reivindique el valor del respeto al otro. Hay cosas que superar, hay cosas que arreglar, pero ningún gobierno en 4 años va a poder arreglar desastres anteriores, ninguno. Pero con buena gestión, con ganas, con compromiso por el país, por la gente, por su pueblo, se pueden hacer muchas cosas. Y hoy en la mesa de análisis nos acompaña Javier Pineda, periodista, director del Ciudadano de Chile desde Santiago. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo. Hola Ina, un gusto saludarte también. Javier, ¿cómo ves el escenario de cara a la segunda vuelta? ¿Tiene posibilidades Janet Jara de imponerse sobre Kast? ¿Qué debería hacer de aquí a 14 de diciembre para atraer a esos millones de votantes que votaron por primera vez? ¿Cuál es tu análisis? El escenario es bastante complejo porque las proyecciones que realizábamos para entrar en buen pie a la segunda vuelta era que Janet Jara obtuviera aproximadamente el 35% de los votos. Y lamentablemente solo alcanzó un 26% de los votos con una sorpresiva votación de Franco Parisi, quien acumula casi un 20% de los votos, y si uno realiza una sumatoria también de otros 3 candidatos independientes que podrían reconocerse en el espectro del progresismo y de la izquierda, suma un 3% de los votos. Entonces, teniendo toda la votación de esos 3 candidatos independientes más toda la votación de Franco Parisi, recién entramos en pelea, ¿no?, para la segunda vuelta, y eso es bastante complejo. Pero la última elección, y ahí yo diría hay un poco de esperanza, porque la votación de la derecha, sumando las candidaturas de Kast, de Johannes Kaiser y de Evelyn Matei, quienes ya manifestaron en el caso de Kaiser y de Matei el apoyo a José Antonio Kast en el balotaje, suman ya el 50%. Pero las elecciones no son mecánicas, entonces estas sumas aritméticas a veces no se condicen con la realidad, y ejemplo de ello fueron las elecciones de Gabriel Boric, donde también después de la primera vuelta se veía muy difícil una remontada, pero fue posible. Yo diría que esa vez en torno a 2 claves de movilización: una, al miedo que generaba que un pinochetista hijo de un nazi como José Antonio Kast llegara a la presidencia de Chile, y por otro lado también porque se veía que el gobierno de Gabriel Boric podía de alguna forma generar las transformaciones que la revuelta popular de octubre del 2019 habían impulsado. Ese escenario ha cambiado bastante y pareciera ser que el mensaje, en lugar de grandes transformaciones como las que se plantean en octubre, están haciendo más sentido algunas medidas concretas, que Janet Jara tiene algunas de ellas. Por ejemplo, salario vital en torno a los $750, por ejemplo, reducir las cuentas de luz en torno a un 20% de las tarifas actuales, pero hace falta también convocar al electorado de Parisi, que tuvo cerca de un 20% de la población, donde hay otras demandas, por ejemplo, relacionadas al retiro de los fondos de pensiones privados, que podrían hacer clic y de alguna forma
sintonizar con una población de gente que no se siente identificada en la clave derecha-izquierda. Y creo que ahí está el gran desafío en torno a los próximos días, cómo se es capaz de generar medidas concretas que hagan sentido en la ciudadanía y por otro lado también ser claros con lo que representa José Antonio Kast en términos de amenazas para los derechos, como ha ocurrido con la vecina Argentina y las políticas que ha aplicado Javier Milei, y también las políticas autoritarias o represivas que son propias de la tradición pinochetista, que también ponen en riesgo a la ciudadanía. Así que creo que la elección de la segunda vuelta se va a mover en torno a esas tensiones y esos podrían ser algunos de los mecanismos que permitieran conquistar un electorado para construir una mayoría de miras a la segunda vuelta, pero siendo bien sincero, el escenario es adverso. Javier, gracias por estar en la base de América Latina. Amén de la proyección para la segunda vuelta, el resultado de este domingo tenemos, y retomando lo que decías, que entre el resultado de Jara más los 3 otros candidatos de la centroizquierda o de centro, llegan hasta un 30%. Si uno ve la foto negativamente desde ese lado, hay un 70% que se inclinó hacia la centro-derecha, la derecha o la extrema derecha. ¿Cómo explicas esta fotografía tan corrida hacia la derecha en Chile? Yo diría que hay dos fenómenos que se cruzan. Uno es el fortalecimiento de la ultraderecha en tanto proyecto electoral, y eso no se había registrado en elecciones anteriores, donde la derecha dura pinochetista, que antes era representada por la UDI, uno de los partidos de la derecha tradicional, hoy día en la sumatoria de Kast y Kaiser, sobre todo en el Congreso, va a representar cerca de un tercio del Congreso, que sumado a los escaños que va a tener Chile Vamos, que la derecha tradicional logran tener una mayoría en el Congreso. Entonces eso es un crecimiento de la derecha también, como decía Walter Benjamin, detrás del surgimiento de los fascismos se esconde una revolución fallida, una revolución derrotada. Entonces creo que las consecuencias de lo que hemos venido viviendo desde la revuelta popular hasta la fecha no ha llevado a un fortalecimiento de la derecha, sobre todo frente a la incapacidad de cumplir por parte del gobierno de Boric con gran parte de las promesas de cambio y de refundación, y por otro lado, que no solo es responsabilidad del gobierno de Boric, es el fracaso que tuvimos en el primer proceso constituyente constitucional. Entonces la alternativa, el cambio, hoy día están radicadas en las opciones de derecha. Pero por otro lado también diría que hay un electorado que no se identifica con ideas de derecha o izquierda, pero que sí le hacen sentido algunos clivajes que ha puesto la derecha en cuestión, sobre todo en materia de seguridad y migración, que las toma Franco Parisi, pero a la vez Franco Parisi plantea una serie de medidas que son más propias de la socialdemocracia, donde plantea el fortalecimiento de la educación pública, hacerse cargo de la lista de espera en materia de salud para mejorar la cantidad de operaciones que se realizan, y otras formas de acceder a créditos con cargo a las propias cotizaciones previsionales de los trabajadores, que se ven como medidas que en principio no son de derecha a izquierda, más allá que sean asociadas a la socialdemocracia en esa faceta. Lo que sí es coincidente y que no es una sorpresa es que Janet Jara tiene una votación que es muy similar a los índices de aprobación del gobierno. El gobierno hoy en día, dependiendo de la encuesta, se mueve en aprobación entre el 25 al 30%, y eso también refleja un problema y un lastre con el que carga Janet Jara, es ser la candidata de continuidad del gobierno de Gabriel Boric, a pesar de que ha ampliado la coalición política que hoy día levanta su candidatura, tanto por el centro, incorporando a la Democracia Cristiana, que hoy día no es parte del gobierno de Boric, y por otro lado también otras organizaciones de izquierda que no son parte del gobierno de Boric, pero que han decidido apoyarla en esta primera vuelta. No obstante, en el resultado final no es capaz de crecer, y yo creo que ahí va a estar también uno de los desafíos de cómo Janet Jara es capaz de representar un proyecto que se separa en cierta medida del gobierno de Gabriel Boric y de alguna forma retoma algunas medidas concretas, sobre todo relacionadas al costo de la vida, que pudiese permitirle captar el electorado de Franco Parisi, que es el más posible de alcanzar, aunque también hay electorado de Evelyn Matei, sobre todo sectores históricos que apoyaron a la concertación, que hoy día decantaron por Evelyn Matei como una alternativa que podría haber frenado a Kast. Pero una vez que esa hipótesis resulta frustrada luego del resultado electoral, también podría haber un voto que se podría rescatar desde ahí. Javier, un gusto en saludarte. Más o menos nos adelantabas ya con las otras dos preguntas, pero ¿cómo evalúas el mandato de Boric y qué implica esto para Janet Jara?
El problema es que el gobierno de Gabriel Boric se representó como una alternativa a los 30 últimos años desde el fin de la dictadura militar, de alternancia entre la derecha tradicional y la concertación. Pero rápidamente el gobierno de Gabriel Boric renunció al programa por el cual fue electo presidente de la República, y que esto se fue... primero hubo una renuncia a gobernar previo a las elecciones del proceso constituyente, es decir, Gabriel Boric asume el 11 de marzo del 2022 y hasta septiembre del 2022 no impulsa ninguna reforma en espera a lo que ocurriera con el proceso constituyente. Y cuando con el proceso constituyente se falla, ¿no?, y la población decide rechazarlo, Gabriel Boric renuncia a su programa completamente y asume como propias ni siquiera el programa propio de la socialdemocracia con quien estaba haciendo coalición, sino que lisa y llanamente propuestas que son propias de la derecha, sobre todo en materia de agenda de seguridad, donde termina aprobando los proyectos de ley presentados durante la administración de Sebastián Piñera. También en materia ambiental había llegado con un discurso como el primer gobierno ecologista de la historia a nivel mundial, pero termina aprobando una ley de permisos sectoriales que agiliza la instalación de proyectos extractivistas, termina aprobando el TPP-11, que era un tratado que de alguna forma cede soberanía o cede poder frente a las grandes empresas transnacionales, sobre todo de capital norteamericano, y eso de alguna forma produce una desafección, sobre todo en el público menos politizado, y que es el gran desafío, que en su momento también apoyó a Parisi en las últimas elecciones presidenciales, pero que veía una alternativa en el gobierno de Gabriel Boric. Hoy día se ven frustradas todas esas promesas programáticas, y que además cambia hasta el discurso, ¿no? De aquello, se reniega de aquello que se defendía hasta hace 4 años atrás, y por otro lado se ve una derecha muy consecuente que, aún a pesar de lo temeraria de sus propuestas en materia de migración y además de inaplicable, genera cierta sintonía con la ciudadanía, y eso de alguna forma permite a que el gobierno no crezca y la candidatura Jara, a la medida que se identifica con el gobierno actual, no crezca más allá de los índices de aprobación propios del gobierno. Y creo que ese es el principal lastre que enfrenta Janet Jara. La última semana de campaña intentó ser un poco más crítica del gobierno, sobre todo en materia de el alza a las cuentas de luz, donde hubo responsabilidades de un ministro de Estado, el ministro de Energía, que era parte del núcleo duro del Frente Amplio, y de Gabriel Boric, había estado en el segundo piso, que es el piso de los asesores del presidente antes de ser ministro, y Janet Jara sale a pedirle la renuncia también públicamente. Ese es como uno de los gestos más grandes que he realizado en esa línea, pero todavía no logra diferenciarse claramente del gobierno, y eso está representando un problema. Ahora el giro en la campaña que vaya a dar, sobre todo para acercar al votante de Parisi y eventualmente incluso sectores de Evelyn Matei, podría marcar una diferencia en esa línea. Pero cerrando la respuesta, sin lugar a dudas, el gobierno y los límites de la aprobación del gobierno son un problema para la candidatura de Janet Jara. Y además Kast hábilmente ha tratado de instalar la segunda vuelta como un plebiscito respecto a la gestión de este gobierno, sabiendo que es el punto débil también de Janet Jara, incluso más que el supuesto anticomunismo que existiría en la sociedad chilena, que existe, por cierto, pero no es tan relevante como la oposición al gobierno, que ronda en torno al 70%. Javier, muchísimas gracias nuevamente por tu análisis. Un abrazo desde aquí. Muchas gracias, Estefanía, Marco e Ina. Un saludo grande para todos los amigos y amigas de Canal Red Latinoamérica. Y llegamos al final de nuestro programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos en pantalla. Y para los que nos escuchan, también les dejamos el QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify. Y nos vemos aquí mismo mañana.